Es un gran placer estar con ustedes de nuevo y agradecemos al Señor por mantenernos con vida y salud en estos tiempos tan difíciles y críticos. En esta ocasión hemos decidido tomar algo de tiempo para reaccionar a algunas de las declaraciones del doctor Alberto Tim en su exposición titulada Teología de la Última Generación. Nuestra reacción, a manera de respuesta a algunos de los conceptos del Dr. Tim presentados en su exposición, tiene como propósito demostrar que dichos conceptos, los que aquí analizaremos, no representan la posición de los adventistas del séptimo día, doctrinalmente hablando. Esto porque no se ajustan a las escrituras ni a los escritos de Elena G. de White, que siempre se basó en la Biblia. Analizaremos aquí algunas declaraciones del Dr. Tim que creemos requieren ser abordadas detenidamente por sus implicaciones en la vida práctica del cristiano. No está de más recalcar que nuestro análisis es hecho en el contexto del total respeto merecido por el Dr. Tim de nuestra parte. Nuestro único objetivo es que la verdad de estos asuntos salga a la luz y que quede lo más claro posible qué es lo que la Biblia, los escritos de Elena G. de White y por lo tanto los adventistas del séptimo día creen al respecto. Declaración número 1 a analizar. El Dr. Tim, explicando por qué nuestro Señor no vino un miércoles de la Semana de la Pasión y pasó aquí solo el jueves para luego morir el viernes, dice que esto fue así porque era necesario que Cristo viviese suficiente para demostrar su obediencia perfecta. Y para eso se necesitó los 33 años de su vida terrenal, de tal forma que fuera suficiente tiempo. ¿Cuál es el problema de esta declaración? No entraremos en ese punto por ahora, porque es de nuestro interés centrarnos en la declaración que el Dr. Tim hace inmediatamente de expresar lo anteriormente dicho. ¿Cuál es esa declaración? Es la declaración donde él procede a explicar por qué fue necesario que Jesús viviera toda su vida en perfecta obediencia, y la explicación que da, y que es a la vez nuestra primera declaración a analizar, es en sí textualmente la siguiente. Porque entonces, es decir, de no haber vivido Cristo toda una vida de perfecta obediencia a Dios, porque entonces tendríamos que pasar nosotros por la misma obediencia que Adán tuvo en el jardín. Y eso es imposible porque yo tengo una naturaleza humana caída. Sin lo agregado por este servidor para completar la idea, la declaración textual del Dr. Tim queda así. Porque entonces tendríamos que pasar por la misma obediencia que Adán tuvo en el jardín. Y eso es imposible porque yo tengo una naturaleza caída. Este está en el minuto 14:30 y siguientes. Bien, allí tenemos la declaración. ¿Cuál es el problema con este concepto transmitido en esa declaración? Veamos. La idea de fondo, claramente expresada aquí, es que el ser humano, a partir de la caída, es incapaz de obedecer la ley de Dios como lo hacía Adán antes de la caída. Esto porque al ser ahora un ser con naturaleza caída, no puede obedecer la santa ley de Dios. En términos del Dr. Tim,
tal obediencia le es imposible al ser humano caído. Esto implica, obviamente, que si al ser humano caído le es imposible, utilizando las propias palabras del Dr. Tim, pasar por la misma obediencia que tuvo Adán en el jardín, entonces Dios no requeriría tal obediencia, puesto que Él es un Dios justo y nunca requeriría a una de sus criaturas lo imposible. Ahora bien, ¿es esto así? ¿Enseña la Biblia esto? Es enseñanza bíblica que del ser humano, después de la caída de Adán, no se requiere obediencia como la que se requería de Adán antes de la caída. Otra forma de hacer la pregunta. Una era la obediencia que se requería de Adán antes de la caída y otra es la obediencia que se requiere del hombre después de la caída. O lo que es lo mismo. Lo que se requiere del hombre después de la caída en el contexto de la obediencia es de alguna forma inferior a lo que se requería de Adán antes de la caída. ¿Qué dice la Biblia? ¿Requiere Dios obediencia a toda su ley en todo el sentido de la palabra como lo requería de Adán? ¿O se conforma Él con que se le rinda una obediencia de algún modo inferior o de algún nivel distinto al que se requería de Adán antes de la caída? ¿Está en libertad el ser humano caído de transgredir alguno de los mandamientos de Dios sin que eso le coloque en problemas con Dios? Y esto porque su condición caída le imposibilita obedecer completamente. ¿O requería Dios obediencia a toda su ley sin excepción alguna? ¿O requiere tanto del Adán no caído como de sus descendientes caídos? Tomemos como primer ejemplo bíblico de este asunto al pueblo de Israel, formado obviamente por seres humanos caídos. ¿Qué se requería de ellos en el contexto de obediencia a los mandamientos de Dios? Algunos ejemplos. Levítico 4, 13 y 14 dice así: si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y luego continúa el ceremonial correspondiente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, se dice claramente en este texto que faltara alguno de los mandamientos de Dios era algo que no debía hacerse, era pecado y por lo tanto debía ser expiado. La pregunta entonces es, ¿requería Dios que ellos no hicieran lo que no debía hacerse? ¿O contaban con el visto bueno de Dios para hacer lo que no debía hacerse? Esto porque como seres humanos caídos estaban imposibilitados de no hacer lo que se debía hacer. El texto dice que hacer lo que no debía hacerse en el contexto de transgresión a alguno de los mandamientos de Dios era pecado. Entonces, la pregunta otra vez, ¿tenían permiso de pecar porque eran humanos caídos? Si podían pecar porque eran seres caídos, ¿por qué entonces se requería de dichos actos expiación? Es decir, si podían pecar sin estar en problemas con Dios por ese pecado, ¿por qué entonces se requería de dichos actos expiación? ¿Es que se requiere expiación de un acto o de actos en los que no hay culpa o pecado? ¿Qué función tiene la expiación entonces? ¿Para qué limpiar donde no hay contaminación ni suciedad?
Segundo ejemplo, Deuteronomio 4, 1 al 8. Dice así, siempre en el contexto de Israel. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Leí de la Reina Valera del 60. ¿Qué tenemos en este caso? Veamos. Número 1. Del ordenado por Dios no se puede añadir ni disminuir nada. Versículo 2. Y estamos aquí en este texto en el contexto de los mandamientos. Por lo tanto, se ha de obedecer todo. Número 2. Los estatutos de Dios fueron dados para que se hagan, para que hagáis así, dice el versículo 5. Los estatutos de Dios no fueron dados para verlos, sino para hacerlos, para obedecerlos. Número 3. La orden para los israelitas fue guardadlos. Verso 6. Ponedlos por obra. Número 4. Lo que debían poner por obra era todos los estatutos. Verso 6. Y número 5. Todos estos estatutos eran justos. Versículo 8a. Toda la ley era justa. Versículo 8b. Preguntas. Número 1. Si a los estatutos de Dios no se les puede ni quitar ni añadir, ¿cuánto de ellos hay que obedecer? ¿Qué nivel de obediencia requieren? Número 2. Si fueron dados para que se hagan, para que se obedezcan, entonces pueden desobedecerse sin entrar en problemas con Dios. Si para lo que fueron dados es para que sean obedecidos. Número 3. La orden guardadlos, ponedlos por obra. ¿Qué nivel implica? ¿A qué nivel hay que guardarlos? ¿A qué nivel hay que ponerlos por obra? 4. Si son todos los estatutos los que debían ser puestos por obras, ¿cuáles son los que no era totalmente necesario obedecer? 8. Si todos los estatutos de Dios son justos, toda su ley justa, ¿dónde está lo injusto al requerir su obediencia por parte del ser humano? Lo justo, ¿dónde está lo injusto en Dios al requerir que el ser humano los obedezca, si toda su ley es justa? Esto último lo tenía muy claro el apóstol Pablo al decir, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12, Reina Valera del 60. Tercer ejemplo, Deuteronomio 5:1.
Dice así: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros ojos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. ¿Qué hay aquí en el contexto del tema que nos ocupa? Número 1, los estatutos de Dios dados a Israel a través de Moisés fueron dados para aprenderlos. ¿Para qué se ha de aprender lo que no se ha de practicar? 2, fueron dados para ser guardados y puestos por obra. Si guardar y poner por obra no significa obedecer completamente, ¿qué significa entonces? ¿Cómo es que son dados estatutos a seres imposibilitados de obedecerlos? ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Dónde estaría su justicia? Bien, como podemos ver, hay muchas preguntas que deben ser contestadas si así lo tiene a bien. Por el doctor Tim y por otros que piensan igual que él, a saber que al ser humano caído le es imposible guardar la ley de Dios en el mismo nivel que se requería que la guardara Adán antes de la caída. Tal vez sea necesario acá aclarar que no estamos interpretando que el doctor Tim enseña que la ley de Dios no debe ser guardada. No, él no está diciendo eso. Ni estamos diciendo que entendemos que él dice eso. Pero sí dice que no se requiere el mismo nivel de obediencia que se requería de Adán antes de la caída. Que no se requiere del ser humano caído. La Biblia parece enseñar algo muy distinto, como hemos visto. Dejaremos por aquí los ejemplos bíblicos, no porque no haya más, todo lo contrario, son más que abundantes en esa línea. Pero cada quien puede encontrar muchos otros textos por su cuenta en esa dirección. La Biblia está cargada de textos que nos indican que los mandamientos de Dios fueron dados para ser obedecidos y en forma completa. Es tiempo para mirar por lo menos algunas declaraciones de Elena G. de White en este particular. Permítanos compartir con ustedes algunas de esas declaraciones que estamos seguros que contestarán a total satisfacción. Si la obediencia requerida de Adán antes de la caída es la misma que se requiere del ser humano después de la caída, o si tal requerimiento disminuyó de alguna forma, en algún nivel o en algún sentido después de la caída. Leo de Palabras de Vida del Gran Maestro, la edición 1971, la página 322, en el contexto de la respuesta de Jesús al joven rico. Dice así: Cristo no disminuye las exigencias de la ley. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna, la misma condición que se requería de Adán antes de la caída. El Señor no espera menos del alma ahora que lo que esperó del hombre en el paraíso: perfecta obediencia, justicia inmaculada. El requerimiento que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exigía en el Edén, la armonía con la ley de Dios que es santa, justa y buena. Siguiente declaración, está en Dios nos cuida, agosto 10, dice así: la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria para siempre. Mismo libro,
igual de agosto 10, dice: la norma de carácter presentada en el Antiguo Testamento es la misma que se presenta en el Nuevo Testamento. No es una medida o norma que no podamos alcanzar. Cada mandato o precepto que Dios da tiene como base la promesa más positiva. Dios ha hecho provisión para que podamos llegar a ser semejantes a Él, y cumplirá esto en favor de todos aquellos que no interpongan una voluntad perversa y frustren así su gracia. Ahora bien, ¿no es cierto que después de la caída los seres humanos quedaron imposibilitados para obedecer las leyes de Dios por su propia cuenta, debido a que ahora estaban no en armonía con Dios, sino en enemistad con Él? ¿No es cierto que la única forma de ser aceptados por Dios desde nuestra condición de impíos, enemigos de Dios, es que al aceptar a Cristo, su carácter perfecto, producto de su obediencia perfecta, reemplaza el nuestro, y entonces Dios mira a partir de allí el carácter de Cristo y no el nuestro? ¿Sí? Las dos cosas son verdad. Lo que no es verdad es que como el carácter de Cristo reemplaza el mío cuando lo acepto como mi Salvador, entonces ya no se requiere de mi persona la misma obediencia que se requería de Adán antes de la caída. ¿Por qué no es esto así? Porque al recibir a Cristo en mi vida como mi Salvador, recibo en ese mismo instante todo el poder del cielo para obedecer lo que Dios requiere de mí. Esta es la enseñanza del apóstol Pablo, como puede verse en Romanos 1:16, donde leemos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, leemos: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y en 1 Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, el mismo apóstol nos dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y hablando de Cristo, Pablo dice en 2 Corintios 13, b al 4. Cristo en mí, el cual no es débil para con nosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El texto de 2 Corintios 3, b al 4, es particularmente importante recalcarlo porque insiste en que el poder de Cristo se manifiesta en nuestra debilidad. En otras palabras, precisamente porque como seres humanos caídos somos débiles e incapaces de obedecer por nuestra propia cuenta, al recibir a Cristo recibimos con Él todo el poder del cielo para rendir la obediencia requerida de los hijos de Dios que ahora han dejado de ser enemigos, impíos, para ser nacidos de nuevo, hermanos de Cristo, engendrados por el mismo Espíritu. Veamos cómo expresó esto el hermano Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice:
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Notemos cómo al ser renacidos somos guardados por el poder de Dios, que es Cristo. ¿Guardados de qué o para qué? Eso lo explica el hermano Judas. Judas, versículo 24, dice: y aquel que es poderoso, y ahora procede a explicar para qué, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. De tal manera, hermanos amados y amigos, que mientras por un lado, como seres humanos caídos, enemigos de Dios, impíos, estamos incapacitados en todo sentido para rendir obediencia a Dios. Por el otro, al aceptar a Cristo, su carácter perfecto reemplaza el nuestro como la única forma de ser aceptados por Dios. Pero a partir de ahí somos capacitados, habilitados por el poder de Cristo en nosotros, a fin de que podamos rendir la obediencia que se requiere de los hijos de Dios. Y esto por la transformación de nuestro carácter, producto de la contemplación continua del carácter de Cristo. Elena G. de White expresó esto magistralmente así: en El Camino a Cristo, edición 1996, las páginas 92 y 93. Dice así: antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Más aún, Cristo cambia el corazón y habita en el vuestro por la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros para que querráis y hagáis conforme a su beneplácito. Así podréis decir: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Así dijo el Señor Jesús a sus discípulos: no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. De modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo Espíritu y haréis las mismas obras que Él, obras de justicia y obediencia. Así que no hay en nosotros mismos cosa alguna de qué jactarnos, no tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo, que nos es imputada y la que produce su Espíritu al obrar en nosotros y por nosotros. Seguramente algunos de ustedes ya habían mirado estas declaraciones
La parte triste es que algunos expositores la usan solo parcialmente, hasta donde dice que el carácter de Cristo reemplaza el nuestro. Y allí se quedan, pasando por alto que eso ocurre en el contexto de la única forma de ser aceptados. Y que de allí en adelante el poder de Cristo se manifiesta en la transformación del carácter nuestro a fin de asemejarlo al de Él. De tal forma que en la declaración completa, no sesgada, tenemos el equilibrio que caracteriza los escritos de la hermana White, en este caso entre la justicia imputada y la justicia impartida. En la justicia imputada se nos acepta por el carácter de Cristo. En la justicia impartida se nos implanta el carácter de Cristo. Para que seamos aceptados, Él se presenta por nosotros. Para que seamos transformados, Él trabaja en nosotros. Enfatizar cualquiera de estas dos obras de Cristo a costa de la otra es troncar el plan de la salvación. La primera conduce a la segunda y la segunda es la complementación de la primera. La primera hace posible nuestro encuentro con Dios sin ser fulminados. La segunda hace posible que vivamos a su lado. La primera es nuestro derecho al cielo por los méritos de nuestro Señor a nuestro favor, su vida y su muerte. La segunda es nuestra idoneidad para el cielo por la obra de Cristo en nosotros, su intercesión. La primera existe para concluir en la segunda, y la segunda es el resultado de la primera. Y en esa doble obra, que no es otra cosa que el plan de la salvación en acción, en la vida práctica, toda la gloria es para Dios, porque no hay un hilo de mérito humano, pues lo único que hacemos en el proceso es no resistirnos a que haga su obra salvífica en nosotros. Ahora, hay un aspecto en la declaración en análisis del Dr. Tim que implica un problema teológico de gran dimensión. Me refiero a lo siguiente. Él dice en su declaración que a él le es imposible obedecer al mismo nivel que obedecía Adán antes de la caída, y esto por el hecho de ser él un ser humano con naturaleza caída, contrariamente al Adán no caído. ¿Cuál es el problema teológico al que nos referimos? Veamos. Cuando el Dr. Tim dice, yo tengo una naturaleza caída, está haciendo alusión al ser humano caído, de los cuales él es uno, como usted y yo también. Ahora bien, teológicamente hablando, ¿ese concepto es bíblico? No si somos o no humanos caídos, sino el que por ser humanos caídos no podemos obedecer al mismo nivel que obedecía Adán antes de caer. ¿Es esto bíblico? Acerquémonos un poco más a esto. Por lo menos yo doy por sentado que cuando el Dr. Tim dice, yo tengo una naturaleza caída, se refiere a sí mismo como un humano caído nacido de nuevo, regenerado, un creyente, un cristiano, que creo que es lo que él es. Y creo que no se está refiriendo a sí mismo como un humano caído perdido, impío, mundano o irregenerado. Y precisamente ahí es donde está el problema teológico implicado en esta declaración, debido a la persona de quien viene dicha declaración. Permítanme ahondar un poco más en esto. El Dr. Tim es un cristiano, un hijo de Dios, un nacido de nuevo en el reino de Dios, el reino de la gracia, que si es fiel al Señor, pasará luego al reino de la gloria a partir de la segunda venida de Cristo. Pero si lo que él dice es cierto, entonces habría que aceptar que los cristianos, los nacidos de nuevo, los engendrados, según el apóstol Juan, no por varón, sino por Dios, están inhabilitados para rendir a Dios la misma obediencia que se requería del Adán no caído. ¿Es esta una teología sostenible en la Biblia? Porque a todas luces,
La Escritura enseña que al impío, al irregenerado, al no nacido de nuevo, le es imposible obedecer a Dios naturalmente. Y que lo natural en él es el desobedecer a Dios, la vida de pecado, la vida impía. Eso es lo natural en el ser humano caído y regenerado. Y lo más insensato sería esperar de él obediencia a Dios. Porque ¿a quién se le ocurriría pedirle a un hipopótamo que vuele? O a un gato que ladre? O a un oso perezoso que corra? O a un caracol que salte? Esto es contra naturaleza. Igual es esperar de un impío que naturalmente obedezca a Dios. Esto es contra naturaleza. Todos sabemos eso. Eso sí es imposible. Ya lo decía el profeta. Jeremías 13:23. Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. ¿Cuál es el estado, la condición a la que se hace referencia aquí? El comentario bíblico adventista dice, se recalca la inutilidad de todos los esfuerzos humanos para vencer el mal sin el poder de Dios, cuando no ha habido de por medio la conversión o el nuevo nacimiento, que era el problema que estaba experimentando Israel cuando se le dijo esto. También el apóstol Pablo nos habla de este tipo de persona, la persona irregenerada, y dice de ellos, entre otras cosas, en la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículos 13 al 18 de la Reina Valera 60. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y muchos otros textos más definen la condición del hombre irregenerado, del que no puede esperarse obediencia a Dios mientras no experimente la conversión. Ahora bien, ¿es esa la descripción bíblica del cristiano? Así es como describe la Biblia al nacido de nuevo, incapaz, imposibilitado de hacer el bien, como Dios lo requiere de él. Por supuesto que no. La Biblia se refiere al nacido de nuevo, al humano caído, regenerado, como alguien apto para obedecer, como alguien equipado para agradar a Dios, como alguien que se deleita en los caminos del Eterno y en su ley, como alguien que ama su ley, se deleita en obedecerla, no en transgredirla. Ya lo dijo el salmista, que era un ser humano caído, regenerado. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y en el verso 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Verso 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Versículos 127 y 128. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Noten el contraste aquí entre el irregenerado y el regenerado. ¿Qué contraste más grande y claro entre el nacido de nuevo y el impío? Y qué error meter a ambos en el mismo marco. Aplicar las características de un impío a un nacido de nuevo es abrir la puerta a una teología ajena a las Escrituras. Es más, es una herejía. Esto porque los nacidos de nuevo ya no son impíos. La nueva naturaleza que los guía, la naturaleza divina que les ha sido dada, los pone en armonía con Dios. Les devuelve la imagen de Dios que el pecado les había robado. Los pone en paz con Dios y ahora aman su ley y han sido habilitados por el poder de Dios, como hemos visto ya en textos anteriores, para vivir vidas santas en total contraste con las vidas anteriores como impíos.
ya no son lo que eran. Son nuevas criaturas en Cristo. La imagen de Dios ha sido restaurada en ellos. Los habilita para obedecer tal y como lo pedía del Adán no caído, hecho a la imagen de Dios. Esta verdad fue expresada por el apóstol Pablo así, en Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 8, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y en el capítulo 4, el apóstol hace clara la diferencia entre el ser humano caído y regenerado y el hombre nacido de nuevo. En el primero, Satanás impide que la imagen de Dios sea restaurada, mientras que en el nacido de nuevo resplandece su luz, la luz de Dios, para tal propósito. Veamos cómo lo explica nuestro amado apóstol Pablo. Segunda a los Corintios 4, versículos 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros y a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El contraste aquí entre el hombre caído impío y el hombre caído regenerado es también total. Referirse a ambos como estando en la misma condición es cerrar los ojos a la realidad. Y por otro lado, el enseñar que al nacido de nuevo le es imposible obedecer como se le pedía al Adán no caído, equivale a negar que el nacido de nuevo ha sido restaurado a la imagen de Dios a través de Jesucristo. Pablo el apóstol lo volvió a decir en su carta a los Colosenses, el capítulo 3, versículos 5 al 10. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, y ahora noten, anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Elena G. de White lo expresó así en El deseado de todas las gentes, edición rústica, 1982, páginas 147 y 148. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así,
entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. Quedamos por aquí. Nos miramos en la próxima ocasión, donde estaremos analizando otras de las declaraciones del Dr. Tim. Bendiciones, Dios les guarde mucho.